Revelaciones divinas, la increíble historia de Nahum y el milagroso plan de redención para Nínive en el tercer año de Joacim, rey de Judá, en la pequeña ciudad de Elcos, un profeta llamado Nahum emergió, enviado por el Señor con un mensaje que resonaría a través de las generaciones. Su llamado era claro, debía ir a la opulenta capital asiria, Nínive, ser cuyos muros parecían desafiar la misma autoridad de Dios. La presencia asiria era un yugo sobre los pueblos, un tormento que había lastimado a Judá y a muchas naciones a su alrededor. Sin embargo, en su corazón, Nahum llevaba una carga que iba más allá del juicio, también había una esperanza de redención. Mientras cruzaba las puertas de Nínive, las vibraciones de su fe se sentían palpables, como una ola de energía que recorría la ciudad. Los comerciantes gritaban, sus voces se alzaban en la bruma de un mercado vibrante de especias y lujos. Pero el lujo no podía ocultar el sufrimiento que se extendía como una sombra. ¿Quién es este Nahum?, murmuraban las multitudes, su risa burlona resonando en la calidez del día como un eco de incredulidad. Sin embargo, el profeta sabía que su mensaje era urgente, el Señor vendrá, y su ira descenderá sobre ti. A medida que sus palabras se dispersaban, tormentas inusuales comenzaron a acechar la ciudad. Una sequía asfixiante fue seguida por lluvias torrenciales, el clima se tornó en un jurado divino. Las calamidades naturales colisionaban con la arrogancia de Nínive, y el corazón del profeta se quebrantaba por el dolor del pueblo, tan ciego ante el peligro que enfrentaba. A su alrededor, murmullos de preocupación comenzaron a surgir, y mientras clamaba, algunos empezaron a escuchar, los rostros que antes mostraban burla ahora eran de inquietud. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con la creciente preocupación, Nahum vio un rayo de esperanza, recordó el arrepentimiento de los ninivitas en tiempos de Jonás. Aunque el juicio parecía inminente, el amor de Dios podría llevar a la redención. Sin embargo, en el consejo de los poderosos, la salvación era vista como un obstáculo para su lujoso estilo de vida. Nahum enfrentaba la decisión de permanecer firme. Las paredes de Nínive resonaban con el murmullo de una ciudad que buscaba una salida, atrapada entre el juicio y la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras la oscuridad se cernía, Nahum sintió el peso de su llamado. Debería hacer eco de la provisión del Señor, recordando a todos que la ira y la misericordia coexistían en el corazón de Dios. La historia de Nínive estaba al borde de un precipicio, y el profeta sabía que sus próximas palabras podrían decidir el destino de muchos. Las tormentas rugían, y el grito de la ciudad se elevaba, así como el clamor por ayuda, atrapando el corazón de Nahum en medio de la inminente destrucción. En su mente, la revelación era clara, el tiempo se estaba agotando, y el Señor estaba listo para actuar en Nínive. ¿Responderían al llamado, o persistirían en su rebeldía? La batalla entre juicio y redención estaba a punto de estallar en esta ciudad grande y poderosa. A la luz del próximo amanecer, Nahum se encontró en un callejón oscuro, con el eco de su profecía resonando en su mente. Las calles de Nínive, antes vibrantes, se habían visto afectadas por un crescendo de dificultades. Apenas podía distinguir la figura de un anciano, visiblemente abatido, que apareció ante él. Sus ropas desgastadas y su mirada triste contaban historias de pérdida y desesperación. El anciano se acercó al profeta, y en un susurro tembloroso dijo, «Hijo de Dios, hay esperanza para esta ciudad que ha conocido la opresión y la sangre». La pregunta reverberó en el alma de Nahum. Con profunda compasión, respondió, «El Señor es bueno, es un refugio en tiempos de angustia, conoce a los que en él confían». Nahum 1:7. El anciano miró a su alrededor, como si el mismo aire estuviera contaminado por la culpa del pasado. Pero por nuestros pecados, ¿cómo podremos encontrar la redención?
Mientras contemplaba el cielo nublado, Nahum recordó la historia de Jonás y cómo la gente de Nínive había claudicado ante Dios y decidió proclamar la misma verdad. Con un corazón lleno de fervor, se alzó en voz alta: pueblo de Nínive. El juicio se acerca, mas el Señor nos ofrece una salida: arrepentíos, y levantaré sobre vosotros mis brazos de misericordia. Los que pasaban, intrigados, comenzaron a detenerse, despojados de su desprecio, sintiendo el peso del mensaje. La imagen de un Dios que podría perdonar resonaba en sus corazones. Sin embargo, en la corte de los poderosos asirios, la reacción fue diferente. Ribla, un noble temido y conocido por su crueldad, se burla de las palabras de Nahum. ¿Un Dios que perdona? ¿Qué nobleza puede venir de ese vacío? Nínive no necesita a un falso profeta que predique ruina. La tensión en Nínive se volvió palpable, como la electricidad que precede a una tormenta. Los corazones de algunos empezaron a tambalear hacia la búsqueda de una verdad más profunda, mientras que otros reforzaron su necedad. En una encrucijada, Nahum experimentó una lucha interna. La esperanza y la duda danzaban dentro de él. «Oh, Señor», clamó, «¿me has enviado solo para ser despreciado? Los caminos del hombre son engañosos», oyó una voz profunda resonar en su espíritu. Pero en su desamor, Nínive busca lo que ni ellos entienden, y su resistencia es parte de mi plan. En el corazón de la ciudad, la confusión se adensaba y una voz interna crecía entre algunos de los habitantes. Intrigados por Nahum, se reunieron alrededor del profeta, buscando respuestas, compartiendo sus temores y anhelos. En medio de este grupo, una joven mujer, su rostro iluminado por la esperanza, dio un paso adelante. «He escuchado tu llamado, profeta, y he visto la destrucción de nuestra tierra. ¿Cómo podemos encontrar el camino hacia la paz?». Aquellas palabras fueron un cuerdo vibrante en la atmósfera tensa. La multitud se quedó en silencio, y Nahum sintió que el Señor lo guiaba. Con voz firme, dijo: «Así dice el Señor, volved a mí con todo vuestro corazón, y tendré misericordia de vosotros». Joel 2, 12-13. Creyó con fervor que la redención no solo buscaba a Nínive, sino a cada alma que respiraba la iniquidad y el miedo. Sin embargo, mientras la multitud comenzaba a ver la luz de la esperanza en medio de las tinieblas, Nahum no podía escapar de la certeza de que la decisión del pueblo definiría su camino. El tiempo se estaba desvaneciendo. En aquella mañana sombría, un susurro aún más profundo le reveló: «Pero aún queda un misterio por desvelar, un giro en el destino que se aproxima. La verdadera misión de mi justicia y misericordia está más allá de lo que puedes vislumbrar». Las nubes continuaban acumulándose, y el destino de Nínive pendía de un hilo, entre la revelación de la misma naturaleza de su Dios y la necesidad de un arrepentimiento sincero que podría cambiar el curso de su existencia. ¿Responderían, finalmente, al eco del llamado divino, o continuaría el ciclo de rechazo y condenación? La respuesta permanecía velada en el corazón del Creador. Mientras la multitud se dispersaba lentamente, Nahum sintió que el peso del futuro se cernía sobre él como una densa niebla. El revuelo de los corazones inquietos palpitaba a su alrededor, chocando contra su propia angustia. Sus ojos buscaban el horizonte, donde las nubes grises seguían acumulándose, mientras su espíritu se debatía en la lucha entre la certeza de la llamada divina y el temor a la respuesta de los hombres. La joven mujer que había hablado, llamada Agar, con su mirada resplandeciente, volvió a acercarse. «Profeta, no entiendo del todo la profundidad de tus palabras, pero puedo sentir el eco de algo poderoso en ellas. ¿De verdad hay un camino para nosotros?». Nahum asintió. El Señor, el Dios que habita en los cielos, desea que sus hijos se vuelvan a Él. Su corazón anhela la reconciliación más que el juicio. En su justicia hay también misericordia, y en su amor hay salvación. «Pero, ¿qué hemos de hacer?», preguntó Agar, su voz temblando, como si las murallas de su corazón se estaban rompiendo. La multitud volvía a reunirse, impulsada por la búsqueda de verdad y anhelando escuchar más. «Debéis confesar vuestros pecados y apartaros de vuestros caminos perversos», proclamó Nahum con fervor. «Porque el Señor no desprecia a los que vienen a Él con sinceridad. En su palabra está la promesa: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. La multitud, compuesta por corazones afligidos, comenzó a murmurar el mensaje de esperanza. Algunos recordaban las enseñanzas de sus antepasados, mientras otros se dejaban llevar por la fuerza del momento, buscando refugio en las promesas del Creador. Sin embargo, entre ellos, una figura oscura emergió, un hombre de semblante grave y mirada afilada. Ribla había estado observando desde un rincón, con desdén marcando sus características. ¿Qué evangelio es este, Nahum?, gritó. Las palabras de un Dios que perdona suenan huecas en los oídos de un pueblo que ha sido señalado por su esplendor en la crueldad. Nínive no necesita redención, necesita poder. Nahum se volvió hacia él con valentía. El verdadero poder radica en la humildad y el reconocimiento de nuestra propia iniquidad. El Señor ha enviado justicia, pero también ha sembrado semillas de perdón. Y aunque el juicio se acerca, hay un camino que nos hará libres. El eco de sus palabras resonó por aquellos lares y, por un breve momento, el silencio se adueñó del ambiente. Algo en el interior de los habitantes de Nínive temblaba, una chispa de esperanza comenzaba a encender el aire gris. De repente, un viento fuerte sopló desde el desierto, trayendo consigo susurros invisibles del alto cielo, y una nube oscura pareció rodar, haciendo que los corazones latieran en sintonía con el mensaje de Nahum. El profeta sintió que un nuevo impulso lo movía, el tiempo se estaba acercando a un clímax apoteósico. Nahum, con voz aún más firme, sostuvo su mirada hacia el cielo. Escuchad. El Señor tiene un plan que se manifestará en el corazón de Nínive. Los vientos del juicio soplan, pero sus corrientes también traen buenas noticias, una señal de redención se acerca, una revelación que cambiará el destino de las naciones. Mientras hablaba, las puertas de la ciudad parecieron temblar, como si sintieran el llamado divino. La multitud, dividida entre la esperanza y el temor, lo miraba con expectativa. Cada uno cuestionándose internamente sobre el rumbo que tomaría su vida. Agar, más decidida, se adelantó y dijo, si el Señor ha prometido redención, entonces debemos abrazar su palabra y seguir sus caminos. Con esas palabras, el eco de la fe resonó entre los presentes, y un espejo de luz comenzó a levantarse en sus corazones. Nahum supo que algo se movía en el aire, un cambio que no solo afectaría a Nínive, sino a todo un mundo que aguardaba la intervención del Altísimo. Sin embargo, en el fondo de su ser, Nahum todavía sentía que había un esquema aún por descubrir, una revelación detrás de la revelación que aguardaba ser desenterrada. El Señor está desplegando un plan que aún no comprendo por completo, un asombroso hilo de redención entrelazado con un juicio inexorable. Escuchad su voz, porque pronto, aún el más oscuro de los corazones verá la luz de la verdad y el milagro de su misericordia. El viento cambió una vez más, y una voz poderosa resonó en el corazón de Nahum, lo que está a punto de suceder será más grande de lo que puedes imaginar. Prepárate, pueblo mío, porque el tiempo de la revelación ha llegado. La multitud permanecía en un tenso silencio, cada oído atento y cada corazón acelerado. Nahum sintió la carga de sus miradas, no solo como ataduras pesadas, sino como un clamor urgente que ascendía desde lo profundo de sus almas. La luz del ocaso comenzaba a desvanecerse sobre Nínive, como si el propio cielo estuviera sopesando la gravedad de los momentos que se avecinaban. Nahum, con el rostro iluminado por la fe, alzó su voz una vez más. Pueblo de Nínive, recordad que el Señor ha prometido que había de hacer algo maravillosos. No temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Yo os sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Estas palabras flotaron en el aire y se afianzaron en los corazones de quienes escuchaban. Ribla, la figura oscura que había lanzado la sombra de la duda, se acercó aún más, su rostro enardecido de escepticismo. Esas son palabras vacías, Nahum. ¿De qué vale un Dios que promete redención a quienes han ensuciado sus manos con sangre? La justicia que deseamos no puede hacerse de palabras suaves. Un Dios verdadero debe mostrar su poder. Nahum sintió el desafío en su pecho. La verdadera justicia se manifiesta en la misericordia.
Y es esa misericordia la que el Señor ofrece a aquellos que, reconociendo su camino de perdición, clamen a Él. Escucha, Ribla, la justicia de Dios no desecha al pecador, sino que lo llama a la vida. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído, Oseas 14:1. Mientras la discusión se intensificaba, un nuevo viento sopló a través de la plaza, llevando consigo el aroma de la fragancia de la tormenta. Los ojos de muchos se elevaron hacia el cielo, y en aquel instante, se vislumbró un oscuro presagio. A medida que las nubes se reagrupaban, un trueno resonó en la lejanía. Se desató una mezcla de miedo y anticipación en el corazón del pueblo. Nahum, reconociendo la urgencia de la situación, clamó con fervor. Convocada la asamblea. Debemos orar y ayunar. Un tiempo de respuesta ha llegado. Si el Señor está llamando, no debemos ignorar su voz. Él está en medio de nosotros y está a punto de actuar de maneras que no hemos entendido. Los murmullos se convirtieron en gritos cuando uno tras otro comenzaron a reunir instrumentos de lamento, y el eco de las súplicas se desató en toda Nínive. Agar, llena de un fervor nuevo, lideró a mujeres y hombres en un canto de arrepentimiento: ten piedad de nosotros, oh Señor. Venimos a ti con corazones quebrantados. Renueva nuestra tierra, purifícanos completamente. La atmósfera cambió, ya no era la desesperanza la que predominaba, sino una nueva ola de expectativa. Nahum se sintió renovado, esto era lo que había esperado ver, un pueblo que anhelaba la intervención de Dios. En ese trance de clamor, una visión acudió a su mente, una revelación de un gran acontecimiento que estaba aún por descubrirse. Escuchad, dijo con fervor, lo que el Señor tiene reservado para los que buscan su misericordia. La restauración no solo tocará a este pueblo, sino que se extenderá a las naciones. Un nuevo pacto será establecido, una nueva promesa será sellada justo cuando las palabras de esperanza brotaron de sus labios, un trueno resonó de nuevo, más cercano esta vez, como un eco de la voz del cielo. La multitud se detuvo, temblando, al sentir el peso de la gloria que caía sobre ellos. Sus ojos se abrieron en asombro, y un profundo silencio concentró la expectación en aquella plaza. Pero está por traer al mensajero que revelará aún más del plan soberano de Dios, aquel que cambiará nuestras vidas y naciones para siempre, murmuró Nahum, dejando a los presentes en la expectativa electrizante de lo que estaba por suceder. La certeza de que lo desconocido, lo divino, se acercaba al corazón de Nínive. Mientras el eco del trueno resonaba, la multitud cerró los ojos, buscando en sus corazones el fundamento de su fe. En ese instante, el cielo pareció abrirse, dejando caer una luz tenue que iluminó la plaza, como si los cielos mismos estuvieran respondiendo a las ardientes oraciones del pueblo. Nahum, aún sintiendo la presión de Ribla y sus acérrimos seguidores, tomó un profundo aliento. El Señor está enviando señales, amigos. Escuchad cómo la creación misma responde a la súplica de su pueblo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Cada palabra de Nahum era un escalón hacia la fe, una invitación a ver más allá de la opresión que los rodeaba. En la lejanía, un rayo iluminó el cielo, un fulgor divino que hizo temblar a los más incrédulos. Ribla, aunque reacio, sintió que algo se movía en su interior. Dime, Nahum, dijo con voz temblorosa, ¿qué puede hacer un Dios que parece dormido mientras su creación se revuelca en la desesperación? Él no está dormido, replicó Nahum con firmeza. Su paciencia es su poder, y citó, el Señor es lento para la ira y grande en poder, y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. El silencio se hizo más palpable, como si el mismísimo aire esperara la revelación del Señor. La multitud, paralizada entre la expectación y el temor, comenzó a sentir un movimiento a sus espaldas. Un pequeño grupo se acercaba desde la periferia, se trataba de un anciano de ojos llenos de sabiduría y un porte noble. Su vestido era simple, pero había un aire de autoridad y paz que lo rodeaba. «He aquí el mensajero del que hablaste, Nahum», gritó alguien, y el murmullo creció en la plaza. Los rostros se iluminaban por la esperanza. El anciano levantó una mano, pidiendo calma. «Soy un enviado de Jehová, enviado a traeros un mensaje de pena y redención. El tiempo de arrepentimiento ha llegado,
y con él, la restauración de Nínive. Las palabras resonaron como nunca antes en el corazón del pueblo. Nahum, sintiendo la unción del momento, se acercó al anciano. ¿Cómo es que prometes nuestra restauración? ¿Qué revelación tienes para nosotros? Así dice el Señor, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. Y no solo a los que habitan esta ciudad sino a todas las naciones que buscan mi nombre. Y sucederá que los que clamen a mí, responderé, y estaré con ellos en la angustia, Salmo 91:15. Mientras el anciano hablaba, el cielo comenzó a desnudarse, reluciendo de un oro profundo, distante y reverente. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de muchos. Agar, aún más fervorosa, exclamó, «Oh Señor, cuán grandes son tus promesas. Revelamos nuestros corazones ante ti». Pero, pueblo de Nínive, continuó el anciano con tono solemne, tened cuidado. Aun cuando la misericordia está cerca, también se acerca la justicia. El amor del Señor es profundo, pero su ira también es un fuego que consume. Arrepentíos antes que sea demasiado tarde. Y en ese momento, los corazones comenzaron a vibrar como uno solo. Se susurraban las promesas entre ellos, sintiendo que había aún un camino por recorrer. Se abrazaban y se perdonaban, conscientes de que el tiempo se estaba agotando. Mientras Nahum y el anciano miraban a su alrededor, comprendieron que la verdadera liberación no solo era para Nínive, sino para un mundo perdido que clama por redención. Que esto sea el inicio de un nuevo pacto, clamó Nahum, y la multitud, con un clamor unificado, levantó voces en adoración. Pero en medio de la euforia y de la esperanza renovada, el anciano hizo una pausa, su rostro se tornó grave y miró hacia el horizonte. No olvidéis, pues lo que viene no es solo un despertar, sino también un desafío divino. Porque muy pronto, la voz del Señor se oirá no solo en esta tierra, sino en las tierras lejanas. La profecía se cumplirá, y será un día en que el arrepentimiento no podrá tomarse a la ligera. Con estas palabras finales retumbando en el aire, el mensaje de Dios resonó en el corazón de cada persona presente. Un nuevo giro del plan soberano de Dios estaba tomando forma, dejándolos ansiosos por descubrir cómo su historia, llena de esperanza, se entrelazaba con la historia del mundo. Mientras la multitud se dispersaba, llevando consigo las palabras del anciano como un bálsamo a sus almas inquietas, Nahum se sintió compelido a buscar en su propia fe el sentido del tiempo presente. Las nubes amenazaban con ocultar nuevamente la luz, y el aire pesado de expectación parecía vibrar con un mensaje urgente que pedía ser proclamado. Amados de Nínive, comenzó Nahum, levantando su voz por encima del murmullo que luchaba por apoderarse del ambiente. El Señor nos ha hablado no solo de perdón, sino de la transformación. No somos víctimas de nuestras circunstancias, sino estamos llamados a ser portadores de su gloria. Después de la angustia, vendrán días de salvación, Isaías 61:3. Los rostros de los presentes, antes marcados por el temor, ahora brillaban con esperanza renovada. Venían de todos los rincones, hombres, mujeres y niños se alineaban para escuchar mejor al profeta que había capturado su corazón con la promesa de una nueva era. Pero el anciano, que aún permanecía en el centro de la plaza, entrecerró los ojos hacia el horizonte, donde la sombra de un gran templo se levantaba como un recuerdo del orgullo de Nínive, una arrogancia que debía ser desmantelada. Escuchadme, pueblo, advirtió, la creación misma gime por la redención. Porque la creación está sujeta a vanidad, Romanos 8:20. A medida que sus palabras caían en los corazones, la multitud comprendía que no podía haber verdadera restauración sin un corazón quebrantado. Aún resonaban las palabras del anciano, como un eco en lo más profundo de sus almas, cuando una voz distante rompió el silencio. ¿Qué significan estas cosas?, clamó un joven del grupo llamado Asher, que había estado escuchando con ansia. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras oraciones serán escuchadas, cuando hemos sido tan rebeldes? El anciano se volvió hacia él, con la mirada firme y compasiva. El Señor no rechaza un corazón quebrantado, su misericordia es más grande que nuestro pecado. En el día que lo busquéis, me hallaréis, si buscaréis de todo vuestro corazón, Jeremías 29:13.
Sus ojos iluminados por la fe anciana contemplaban a la juventud, un reflejo de lo que aún estaba por suceder. La multitud decrecía en su inquietud, mientras individuos se unían en un círculo, compartiendo sus luchas y fracasos, sus deseos de ser limpiados de sus iniquidades. Uno por uno, las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente, creando un río de redención y fe en medio del polvo de la tierra. Él viene a hacer nuevas todas las cosas, exclamó Nahum, su voz empoderada añadiendo fuerza a las palabras del anciano. Y esto incluye los corazones arrebajados por la culpa, la tristeza por las ofensas cometidas. El perdón es la puerta abierta hacia la paz que solo Él puede traer. Y así, mientras el día daba paso a la noche, una transformación silenciosa pero palpable iba tomando lugar en el corazón del pueblo. La promesa de redención ardía entre ellos, pero también una inquietud. El anciano levantó su mano una vez más, llevando consigo el aire de solemnidad. Recordad, el camino hacia la restauración no es fácil. Seréis como el trigo, cuya paja será sacudida. Preparad vuestros corazones, pues la prueba es parte del propósito divino. En la aflicción seréis perfeccionados, 1 Pedro 5:10. Así, los corazones de Nínive se llenaron de reverencia, el eco de la verdadera libertad comenzando a resonar. Pero, la noche aún traía consigo un misterio, pues el anciano, mirando hacia el horizonte donde la luna comenzaba a asomarse, añadió, y cuando todo parezca estar consumado, recordad que la voz del Señor, unida a la fe de los creyentes, hará temblar aún las tierras más lejanas. Porque no solo es el tiempo de arrepentimiento, sino el inicio del despliegue del plan soberano de Dios que aún está por revelarse. La expectativa llenó el aire, en el corazón de todos brotaba la pregunta inevitable, ¿qué más había preparado el Señor para aquellos que se atrevían a creer en su promesa? La noche se envolvió sobre Nínive como un manto oscuro, interrumpido solo por la luz temblorosa de las antorchas que se levantaban en la plaza. Los murmullos de la multitud comenzaron a cesar, mientras la mente de la ciudad se debatía entre la inquietud y la esperanza. Nahum sintió una presión en su pecho, como si el aire estuviera cargado con el peso de cosas aún por venir. Una convicción poderosa comenzaba a brotar en su interior, sentía que el Señor estaba a punto de pronunciar algo que rompería el silencio por completo. Queda por venir una señal, pensó, y sus ojos se dirigieron hacia el horizonte iluminado por las estrellas. De repente, un susurro rompió la quietud, como el canto de los profetas antiguos que habían hablado en nombre de Dios. ¿Sabréis esperar lo que vendrá? Resonó la voz del anciano, que había estado observando a su alrededor, como un pastor atento a su rebaño. El Señor nos invita a ser parte de su obra, pero debemos estar dispuestos a sufrir por su causa. Toda la tierra verá la salvación de nuestro Dios, Isaías 52:10. Las palabras del anciano calaron hondo en los presentes, y el hilo de la fe se tensó como una cuerda lista para tocar una melodía de liberación. La gente comenzó a compartir sus esperanzas, uniendo sus voces en una sinfonía de clamor y súplica. En medio de este alboroto, Asher, con sus ojos brillantes, estaba decidido a discernir la voz de Dios. ¿Cómo podemos reconocer la señal que nos guiará? Preguntó. Alerta estaréis, respondió Nahum, impetuoso. La señal no será grandiosa a los ojos del mundo, sino en los corazones de aquellos que se humillan ante el Señor. El que está en el cielo se reirá, el Señor se burlará de ellos, Salmo 2:4. Nínive, en su arrogancia, había olvidado que el corazón quebrantado es más valioso que el oro y la plata. La multitud, cada vez más animada, comenzó a experimentar una comunión de sueños, de reinvención, de esperanzas quebradas que podían ser restauradas. Y mientras Nahum continuaba hablando, sintió que el Espíritu del Señor le abría nuevas visiones. El verdadero arrepentimiento no es un acto de miedo, sino un anhelo profundo de unidad con nuestro Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Salmo 51:10. Las palabras resonaron entre ellos como un eco de redención, revelando que la verdadera transformación comenzaba en lo más recóndito del corazón. Algunas lágrimas empezaron a fluir, no solo de tristeza, sino de una alegre expectativa. El pueblo de Nínive, que había construido muros para separarse de su Creador, comenzaba a derribar esas barreras.
Sin embargo, el anciano, sintiendo el aumento de la tensión espiritual, dijo, pero recordad, hermanos, no todo será fácil. Sabréis que estáis en el camino correcto cuando las pruebas vengan, porque el fuego prueba la calidad de cada obra, 1 Corintios 3:13. El pueblo encajó esas palabras, sintiendo en su ser que el camino estaba siendo pavimentado con pruebas inevitables. Mientras la oscuridad caía sobre la ciudad, la luna se alzaba en el cielo con un brillo resplandeciente, como si también ella estuviera ansiosa por participar en lo que estaba por venir. Nahum, viendo esto, recordó las visiones de su juventud, cuando había sentido el llamado del Señor. La gloria de Dios está a punto de manifestarse, exclamó, llenando el aire con más fervor. La noche nos habla de su misterio, nos trae revelaciones y nos prepara para el amanecer de un nuevo propósito. Y así, en medio de la agitación, la multitud permaneció de pie, profundamente expectante, mientras entrelazaban sus corazones en un solo clamor. Pero el anciano pronunció una última advertencia que resonaría en sus almas: pronto vendrá un tiempo, y se manifestará el verdadero rostro del miedo y la confianza. En la tormenta, hallarán su fe y se darán cuenta de que el Señor ha trazado un camino de salvación que trasciende lo que pueden ver. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. Y con esto, la angustia y la fe chocaron en lo profundo de sus corazones, despertando una verdad aún por descubrir. ¿Qué camino había preparado el Señor para aquellos que fuesen fieles hasta el final? La respuesta seguía oculta, esperando a ser revelada en el momento indicado. La multitud seguía en pie, anhelante, los rostros iluminados por el brillo tenue de las antorchas y la luz plateada de la luna. Nahum sintió que la atmósfera vibraba a su alrededor, como si cada corazón estuviese afinado para escuchar la voz de Dios. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo un eco de antiguas promesas, mientras la noche guardaba secretos, preparándose para revelar un mensaje divino. Oíd, pueblo de Nínive, clamó Nahum, su voz retumbando en la plaza. El Señor ha puesto en mi corazón un mensaje que no debe esperar. He aquí, yo os traigo buenas nuevas de gran gozo, Lucas 2:10, exclamó con fervor, sintiendo un ardor en su pecho que no podía contener. Las almas de la multitud temblaron. Algunos cuchicheaban entre sí, recordando algunas de las palabras proféticas, y otros buscaban consuelo en la esperanza que empezaba a surgir en medio de su desesperación. Nadie se atrevía a parpadear, como si el menor movimiento pudiera interrumpir la llegada de lo que el Señor traía. En esta noche, el Señor nos llama a reconocer nuestra condición. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero no os dejéis abatir, ya que su amor es grande y su misericordia abunda. Oh, Nínive. El tiempo de la restauración se aproxima, y con ello, un llamado a la conversión. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2. El anciano, sintiendo el poder de las palabras de Nahum, asintió con gravedad. La señal estará en vosotros, hijos de Nínive. No busquéis afuera ni en maravillas humanas. El Señor os examinará por el amor que tenéis en vuestros corazones. Nos está preparando para algo que no imaginamos. El justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. Una inquietante preocupación se agolpó entre los presentes. Pidieron señales y afirmaciones de que, efectivamente, la transformación sería posible. Nahum, percibiendo su agitación, les habló con ternura: el Señor no se complace en sacrificios externos, hermanos. La sacrificio agradable a Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. La restauración comienza en lo profundo de nosotros mismos. De repente, un fuerte viento sopló, apagando algunas de las antorchas en la plaza. Un murmullo de temor empezó a descender sobre la multitud. Algunos comenzaron a retroceder, sintiendo que algo inminente se avecinaba. Pero a pesar de la incertidumbre, Nahum continuó con voz firme: no temáis, Nínive, porque el Señor está en medio de nosotros. Él hará justicia a los oprimidos y dará pan a los hambrientos. Salmo 146:7. Justo en ese instante, una luz brilló en el cielo, deslumbrante y hermosa. La multitud levantó la vista,
paralizada por el asombro. ¿Qué es esto?, el anciano murmuró, y todos sintieron un temor reverente, conscientes de que estaban a punto de presenciar algo sagrado. «Podrá ser la señal que aguardábamos», gritó Asher con fervor en su voz, mientras el brillo celestial tejía sombras y luces en la plaza. El viento trajo consigo un susurro, un mensaje claro en el corazón de Nahum: «He aquí, el tiempo de la revelación ha llegado». La luz que veis no es una manifestación de temor, sino un recordatorio de que la redención está cerca. El pueblo, de rodillas, clamó juntos: «Habla, Señor, que tus siervos oyen». Con cada palabra pronunciada, la tensión espiritual se hacía palpable. En ese momento, Nahum sintió que una nueva comprensión lo abrumaba: el Señor está llamando a Nínive a entrar en un tiempo de nuevas oportunidades y salvación. La luz en el cielo comenzó a desvanecerse, dejando un halo brillante en el horizonte. Con el fervor aún latente en sus corazones, Nahum finalizó: «Pronto, el Señor nos mostrará el camino que ha preparado. He aquí, lo nuevo ha llegado. Este es solo el comienzo de lo que su gloria desatará entre nosotros». Y así, la multitud quedó sumida en una mezcla de temor reverente y esperanza. ¿Qué transformación les aguardaba en esta cruzada divina? La noche resonaba con el eco de una pregunta, mientras Nínive se preparaba para un giro monumental en su historia, aún desconocido en su totalidad, esperando la resolución de los planes soberanos de Dios. La plaza permanecía sumida en un silencio sagrado, mientras el resplandor de la luz celestial desvanecía lentamente. Los corazones de los ninivitas palpitaban con expectativa, conscientes de que no solo estaban ante un orador, sino ante la propia voz de Dios que resonaba en sus almas. La atmósfera vibraba, impregnada de una inquietante sensación de lo divino, como si el mismo cielo estuviese a punto de abrirse sobre ellos. Nahum, sintiendo la indecible solemnidad del momento, se inclinó levemente, buscando el rostro de cada uno de los que le rodeaban. «Pueblo amado, hasta aquí nos ha traído el Señor. Pero, ¿qué responderemos ante su llamado? El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu contrito». Salmo 34 horas y 18 minutos. Un murmullo de angustia y esperanza recorrió a la multitud, algunas lágrimas brotaron, reflejando el deseo de un cambio genuino. «Este es un tiempo de introspección», continuó Nahum con fervor. «Es un tiempo de dejar atrás las cadenas de la iniquidad y abrazar el llamado de nuestro Creador. Si tan solo nos volviésemos a Él con un corazón sincero, Él nos restaurará y vivirá en medio de nosotros». Zacarías 2:10. Las palabras cayendo como rocío sobre tierras secas, cada corazón se sentía invitado a rebosar en la gracia. «Mas, oíd, Nínive», la voz de Nahum resonó con un eco de advertencia: «No todo lo que brilla es luz, la transformación no es solo exterior. Así dice el Señor: convertíos a mí de todo vuestro corazón, y en ayuno y llanto y lamento». Joel 2:12. En ese instante, una brisa más fuerte sopló, como un aliento fresco que acariciaba su piel, trayendo consigo un susurro divino de salvación. La multitud se unió, cerrando los ojos, sintiendo la cercanía del Señor. Sus voces se elevaron en un clamor por perdón: «Oh Dios, límpianos. Líbranos de nuestras transgresiones». La noche se llenó de arrepentimiento y súplica, como una ofrenda agradable que ascendía hacia el cielo. De repente, un temblor recorrió la tierra, y un sonido como de un gran estruendo resonó. La luz que había comenzado a desvanecerse estalló nuevamente, formando un manto brillante sobre la plaza. «No temáis, pues el Señor ha escuchado nuestra clamor», proclamó Nahum con voz elevada, «y en este momento, Él ha enviado a su ángel para traernos un mensaje». Los ojos de la multitud se abrieron, y un ángel de luz, espléndido y radiante, apareció ante ellos. «El Señor ha escuchado vuestras oraciones. Esta noche, una nueva era comienza en Nínive». Sus palabras eran poderosas y llenas de autoridad, envueltas en una alegría celestial. «Él va a hacer algo nuevo en medio de vosotros, yo os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros». Ezequiel 36 horas y 26 minutos. La multitud se estremeció ante la realidad de la intervención divina. «Oh, grande es el Señor», gritó Asher, mientras los demás aplaudían y sus corazones danzaban al ritmo de la alegría del cielo.
Pero el ángel continuó, no olvidéis que el camino a la plenitud está en volver a su palabra y abrazar su justicia. El que empieza la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Al escuchar esto, la multitud sintió un renovado sentido de propósito. Cada corazón, antes lleno de desesperanza, ahora ardía con fe. Pero recordad, advirtió el ángel, que la prueba está en la perseverancia y la fidelidad. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 22:14. Con estas palabras, la vibrante luz comenzó a disolverse, dejando un fuerte halo en el cielo nocturno. Nahum, sintiendo la urgencia de transmitir el mensaje, dirigió su mirada hacia la multitud. La promesa de Dios se ha pronunciado, y los ojos de nuestra fe se han abierto. ¿Estáis dispuestos a dar el paso más grande? Este es solo el principio, el camino por delante es desconocido, pero lleno de esperanza. El Señor nos ha mostrado su camino de gran redención. En este punto culminante de la revelación, la multitud sintió en sus corazones el eco de un destino extraordinario, permaneciendo a la espera, sabiendo que los planes soberanos de Dios estaban apenas surgiendo en medio de la oscuridad. ¿Qué más haría el Creador por su pueblo amado? La pregunta pendía en el aire, un susurro divino que continuaba impulsándolos hacia adelante. La plaza se mantenía en un estado de asombro reverente, el eco de la llegada del ángel aún resonaba en los corazones de la multitud. Nahum, con el rostro iluminado por la luz celestial que había intensificado la atmósfera, continuó hablando con una pasión renovada. Pueblo de Nínive, lo que ha sucedido esta noche es un testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Las palabras del profeta parecían inflamar cada corazón presente, ahuyentando las sombras que habían anidado por demasiado tiempo. Algunos entre la multitud comenzaron a llorar, sintiendo no solo la magnitud del momento, sino su propia realidad de pecado y distancia de Dios. Nahum sabía que la transformación del espíritu necesitaba preceder a cualquier cambio exterior, el arrepentimiento genuino era el catalizador de la nueva vida que el Señor ofrecía. Clamemos a Él por perdón. Arrepentidos, Él nos sanará, exclamó, y una ola de súplica se levantó, voces entrelazándose en alabanza y arrepentimiento. La geografía de sus vidas estaba cambiando, su historia estaba siendo reescrita, y una nueva narrativa emergía desde el polvo de su aflicción. A lo lejos, el viento comenzaba a cambiar, y las nubes oscuras que se habían acumulado parecían moverse, una manifestación del poder que estaba en juego. Ribla, que había permanecido al margen, observando cada cambio y cada clamor, se acercó con una mezcla de temor y curiosidad. ¿De verdad crees que la misericordia de tu Dios puede abarcar nuestros crímenes?, preguntó con voz temblorosa, buscando en Nahum la respuesta que podría sacudir su escepticismo. Él es un Dios de justicia, pero también un Dios de amor. Si confesaréis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiaros de toda maldad. 1 Juan 1:9, replicó Nahum con fervor. Lo que está ocurriendo aquí es más que meras palabras, es el principio de una obra redentora no solo para Nínive, sino para todas las naciones. La verdad comenzó a atravesar las defensas de Ribla. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora buscaban una chispa de esperanza. Y cuando la redención se haya manifestado, ¿cómo sabremos que es completa?, cuestionó, su voz cargada de urgencia. Nahum sintió que las palabras del ángel volvían a resonar en su espíritu. La señal de la plena redención será el cambio en nuestros corazones y en nuestras acciones. Cuando vayamos y actuemos con justicia, amemos la bondad y andemos en humildad ante nuestro Dios, entonces conoceremos que hemos sido restaurados. Miqueas 6:8. La atmósfera se volvió electrizante, cada palabra de Nahum era como el primer destello del amanecer después de una noche oscura. La multitud, comenzando a comprender la profundidad de la revelación divina, se unió en una ola de unidad, levantando alabanzas al Señor. Agar, en medio de la multitud, levantó un canto que subsumió a todos en ese clamor unificado. Mientras los ecos de alabanza se deslizaban entre los muros de Nínive, el cielo parecía responder a su clamor. Nubes que alguna vez prometían tormenta empezaron a disiparse, dejando pasar hilos de luz que se enredaban en las antorchas. La esperanza floreció en los corazones como una flor en el desierto.
que la luz del Señor brille sobre nosotros, proclamó Agar, y el pueblo respondió con un clamor potente, Amén. Amén. Pero en medio de esta ferviente adoración, Nahum sintió un profundo movimiento en su espíritu, una revelación que aún aguardaba su momento para ser pronunciada. Pueblo amado, exclamó aún más fuerte, esto es solo el inicio, porque lo que el Señor ha comenzado no tiene límite. Él nos ha elegido para hacer luz en medio de la oscuridad, y de nosotros fluirán ríos de agua viva, Juan 7:38. No obstante, una sombra de inquietud se deslizó a través de la multitud. La idea de que debían permanecer fieles a este nuevo camino y la promesa de la prueba por venir pesaba sobre ellos. Nahum, consciente de esto, continuó, estimados amigos, el Señor nos ha dado el don de la salvación, pero también el desafío de ser testigos de su gloria. Seremos llevados a través de muchas pruebas, pero nunca seremos dejados en medio de ellas, Isaías 43:2. Ribla, en su confusión, buscaba el consuelo que había visto en la fe de aquellos que le rodeaban, mientras la sabiduría del anciano resonaba en su mente. Decidido a liberar su lucha interna, finalmente se acercó a Nahum y dijo con humildad, deseo experimentar esta transformación. Muéstrame el camino. Es el camino de la fe, Nahum respondió, y volviendo su mirada al cielo, continuó, un camino donde la total rendición ante la soberanía de Dios transforma cada aspecto de nuestra existencia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, Efesios 2:8. Una nueva era aguardaba a Nínive, pero necesitaban dar el primer paso hacia la obediencia. Las palabras de Nahum rebotaban entre las piedras de la plaza mientras el cielo titilaba de estrellas. A medida que avanzamos, una mayor revelación se desplegará. Estén preparados, Nínive, porque el Señor está a punto de revelar aún más de su plan soberano. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, Isaías 55:8. La expectativa se apoderó de la multitud, cada corazón palpitaba con emoción. La promesa de la revelación trajera consigo un nuevo entendimiento y un profundo propósito. ¿Qué más tenía reservado el Señor para aquellos que respondían con fe y disposición? La duda permanecía en la brisa, pero al lado de ella, una poderosa oleada de fe comenzaba a tomar forma.